Ay, volví. ¿Cómo le fue en el parcial? ¿Bien? ¿Les pareció difícil? ¿Qué onda? Ay, Dios. ¿Alguien quiere contar algo? ¿No? Con el tiempo, profe, como que yo estoy muy, muy justa. No hubo tiempo así como para, no sé, tipo, ver si es que había puesto las correctas, así. Mm, Como que, sí. o sea, leía, respondía una y por ahí no, como que al principio no pensé las cosas, iba como tipo robot. ¿Y cómo Y te fue? bien, bien. Pero después dije, bueno, reviso después para ver si es que voy poniendo bien y la pienso bien a las cosas, pero no tuve tiempo para revisar. Sí, ese es el tema. Es complicado esto de rendir de esta manera. En cambio, uno cuando rinde de manera presencial, tiene su tiempo y qué sé yo. El problema es que, bueno, lamentablemente es así. No se encontró ninguna otra forma de que, de que se puedan hacer, digamos que no sean por tiempos y así como tiempos medio justos. Qué bueno, Florencia, me alegro. Sí, es complicado. Yo la verdad que estoy harta de esto. Yo ahora estoy acá en mi casa porque mi marido está aislado. Así que si vemos que la conexión anda mal o que me desconecto y me vuelvo a conectar, después vemos o sea, si no lo puedo solucionar, vemos de no más cortar y espero ya el martes que viene ya estar en la UNSA de nuevo. Este, pero bueno, todo una odisea dar clases acá en mi casa. Así que, pero yo les aviso, cualquier cosa, si suspendemos la clase porque se me corta el internet o porque, como estoy con toda la familia, con mis hijos, así que espero esta hora y media, dos, poder darles la clase. Cada vez entran menos. Vamos a terminar la clase con el año, digo, con 10. Profe, ¿y no van a habilitar la revisión del parcial? Sí. Ah, buenísimo. Y ayer estaba la profesora ahí disponible, me parece que eh, vos qué decís para que lo puedas ver. Claro, claro, como para ver las correcciones, más que nada la parte que había que desarrollar. Yo no escribí nada, no sé la profesora Cris. Ah, Si quieren, alguna que tenga alguna duda o algo, lo podemos ver en la consulta. Pero no escribí porque imagínate que tenía que corregir 72, claro, un montón. 74 eran los que rindieron. Entonces no me daba para ponerme a escribir. Aparte, en general, es de decirles que salvo uno o dos, no sé si llego a cinco, eh, dieron buenas respuestas. En general, eh, no. Le fue bastante mal a todos en la parte de. Yo corregí la que era, a algunos les tocó lo que era transpiración y absorción, intensidad de transpiración y absorción en función del día. eh, y después la otra que corregí fue que a otros les tocó lo de flujo de dióxido de carbono en función del área foliar. Y la verdad, fiero, fiero. Así que se van a tener que poner un poco más las pilas para. Después igualmente ya, para el segundo parcial lo mismo, va a haber preguntas para desarrollar, para la promoción, para los finales. Así que empiecen a practicar un poquito más escribir, porque quizás ahora con esta nueva modalidad, este, uno no está escribiendo. No sé si les pasa a ustedes, pero bueno, como uno tiene los PowerPoint o escucha o directamente lee, no está escribiendo y se nota, porque no terminan las oraciones, porque, bueno, los horrores ortográficos
casi que ni los consideramos, pero les está faltando práctica de escribir, de poder mirar una figura y escribir qué es lo que están mirando ahí. Algunos, por ejemplo, simplemente lo único que hicieron es poner, bueno, en el eje Y hay esto, en el eje X hay esto, y bueno, no. Digo, ustedes tienen que describir qué hay en el gráfico, pero después tenía una explicación atrás de eso, la explicación se la tragaron casi todos. O algunos, alguna cosa muy vaga, qué sé yo, pero bueno. Cualquier cosa lo vemos en la consulta. Bueno, siendo las 11, vamos a empezar la clase aprovechando que en mi casa están todos tranquilos. Así que, a ver. ¿Ahí la ven? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, la voy a ampliar y me dicen si me escuchan bien y si paso, si la ven. ¿Ahí ven? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy, ¿escuchan algún ruido de fondo? Porque mi hija está con el televisor abajo. ¿Escuchan algún otro ruido? No, no se la escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es seguir con el último módulo, que es crecimiento y desarrollo, y vamos a ver la parte de desarrollo de semillas, germinación y dormición. Ustedes el año pasado tienen un video bien extenso, así que yo hoy lo que voy a hacer es simplemente rescatar algunas cosas, pero bueno, tienen el video del año pasado que está bien, bien completo y extenso. Entonces, nosotros cuando hablamos de una semilla, es una estructura que nos permite, que le permite la supervivencia y la propagación de las plantas, fundamentalmente. Como saben, la semilla se produce por la maduración del óvulo. Esperen que voy a poner el puntero. Ahí está. Por la maduración de un óvulo, luego de que es fecundado, y contiene un embrión, un tejido de reserva y una cubierta protectora o una cubierta seminal. Esto yo les recomiendo que repasen de lo que vieron en botánica, cuando vieron toda la parte de fecundación y formación de semillas, ¿sí? Bueno, acá simplemente mostrarles la diversidad de semillas que hay en el mundo. Como también ya vieron en botánica, existen distintos tipos de semillas y basados digamos, en cómo es el tejido de reserva. Y entonces, por ejemplo, dentro de las dicotiledonias, nosotros tenemos las semillas endospermadas, por ejemplo, el ricino, acá tiene una foto, tienen las semillas exendospermadas o exalbuminadas, generalmente se las conoce como exalbuminadas, desde el poroto, digamos acá arriba tienen un esquema, y las perispermadas, como por ejemplo la quinoa. ¿Sí? Entonces fíjense cómo es el tejido de reserva en cada uno de los casos, y cómo es, cuánto ocupa el embrión en esta semilla. En las monocotiledonias, por ejemplo en las no gramíneas, fíjense cómo es la distribución, bueno, tienen el tegumento, todo lo que es la radícula, fíjense el endosperma también está muy reducido, y en las gramíneas tiene una característica es típica, digamos, la gran cantidad de endospermas que tienen las gramíneas. ¿Y dónde está ubicado? Fíjense el embrión. Bueno, para que podamos entender cómo es esto de la germinación de las semillas, miremos, acá tenemos un esquema del desarrollo de las semillas. Entonces, en la parte superior de la figura, lo que está representado son los estadios o las etapas del desarrollo de una semilla desde que se fecunda ese óvulo, ¿sí? Y da origen al cigoto, hasta que termina, o sea, este es el tiempo de desarrollo, hasta que termina la semilla madura, que es lo que se dispersa. Y en el eje Y lo que tenemos es el contenido de agua o el contenido de materia seca, dependiendo cuál sea la curva que estemos mirando, en porcentaje. Entonces fíjense que la curva de arriba, esta que yo estoy marcando, lo que nos está indicando es el contenido de agua de las semillas, perdón, y esta que va al revés, que va creciendo, ¿sí? Fíjense como que se cruzan las dos, es la de la acumulación de materia seca. Entonces inicialmente cuando se produce, y lo que tenemos acá abajo es todo lo que es la embriogénesis, ¿sí? Entonces, una vez que miremos esta parte, una vez que se produce la fecundación, o sea, tenemos el cigoto, comienzan las divisiones celulares, la elongación celular, y empieza, o sea, se diferencia y la diferenciación de los distintos
tejidos que van a dar origen a las distintas partes, o sea, a los órganos y a los distintos tejidos de las plantas. Entonces tenemos, fíjense acá en las distintas divisiones, tenemos un protoembrión, después tenemos un embrión que tiene una forma globular, un embrión que tiene forma de corazón, que así se llama, después pasa al formato de torpedo, de esta forma, y termina ya cuando está totalmente desarrollado. Entonces acá tenemos la cubierta seminal, tenemos todo lo que es el embrión y el tejido de reserva. Si nosotros miramos entonces nuestro gráfico superior, entonces acá tienen que, perdón, cuando estamos en embriogénesis y en diferenciación, en histodiferenciación, en la diferenciación de los tejidos, uno tiene que estar pensando ya lo que estuvimos viendo la clase anterior, cuando hablábamos de todo lo que era división celular, o sea, cómo se expandían, o sea, cómo crecen las células, ¿sí? Cómo iba, esto es crecimiento. Entonces, en la parte superior lo que nosotros podemos ver es que inicialmente casi todas las semillas, y de hecho uno cuando corta algún fruto o saca frutos inmaduros, o cuando se están formando, fíjense que es casi todo agua. Entonces, el 90% de esos frutos inicialmente está formado por agua y después, a medida que va avanzando en el desarrollo, se van secando y en general, dependiendo del tipo de semilla, la mayoría de las semillas se dispersan de manera seca, salvo algunas excepciones, algunas plantas que no, que se dispersan con mucho contenido de agua. Por el contrario, cuando recién se produce el cigoto, fíjense que acá se va a ir dividiendo y creciendo y diferenciando esos tejidos, digamos acá en la parte, ahora vamos a ver otro esquema, pero más o menos a mitad del tiempo de desarrollo se empieza todo lo que son las acumulaciones de reserva, porque lo que ustedes tienen que pensar es que las semillas originalmente están actuando como organismos heterótrofos, ¿sí? No como autótrofos, sino como heterótrofos, porque no están fotosintetizando. Entonces, esas semillas, cuando germinen y den origen a una nueva planta, todo eso hasta que salgan el primer par de hojas y empiece a fotosintetizar, se está alimentando, ¿sí? O sea, para crecer necesita de las reservas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es, nos está indicando los genes que se van a ir expresando en cada una de estas etapas del desarrollo de la semilla. Entonces, fíjense, inicialmente, obviamente, si estamos hablando que va a haber divisiones celulares y elongación, se están expresando todos aquellos genes que están involucrados en esos procesos, ¿sí? Y acuérdense entonces todo lo que hablamos, cuáles eran las enzimas que estaban involucradas en la división celular, en el ablandamiento de las paredes celulares para que pueda entrar el agua y crecer las células, ¿sí? Fíjense, en la mitad tenemos todos los que son genes de síntesis de reserva, esto es lo que les estaba diciendo recién, y también expresiones de genes de expansión celular, y finalmente tenemos todos los genes que van a preparar al embrión para sobrevivir a la desecación, si es que son, digamos, en este ejemplo estamos hablando de semillas que sí se secan, ¿sí? Fíjense que acá terminan con un contenido de humedad del 15%, es decir, que son semillas que sí tienen la capacidad de secarse y dispersarse de manera seca. ¿Me están escuchando bien? ¿Hola? Sí, profe. Ay, Sí, profe. yo pensé que me había quedado sola acá y yo me a hablar y nada que ver. Bueno, por favor, alguien haga algo cuando, cuando no me estén escuchando. Bueno, entonces, acá lo que tenemos, esto lo tienen en el libro, lo que tenemos es un esquema de estas distintas etapas por las que va pasando, digamos, durante el desarrollo de las semillas, y entonces fíjense que teníamos toda la primera parte de histodiferenciación, después tenemos todo lo que es expansión celular y depósitos de reserva, maduración y desecación, o sea, esto es previo a que se disperse. En este momento, cuando ya hay maduración y desecación, las semillas ya están listas para dispersarse. Entonces, en general, los que trabajamos en semilla, hay varios criterios que nos permiten, en función de cada una de las especies, determinar cuándo la semilla ya está madura y está por dispersarse. El criterio general para hacer una buena colecta de semillas es que ustedes vean que se están dispersando naturalmente, o sea que dentro de la planta ya hay, o hay individuos dentro de esa población que ya están dispersando semillas, y entonces eso es más o menos un indicador de que las semillas ya están listas, o sea, ya están maduras y listas para dispersarse. Entonces,
Acá veíamos que en la histodiferenciación hay formación de las estructuras embrionarias y reposición de lo que son las reservas, y acá estos procesos están controlados por las giberelinas, las citoquininas y las auxinas. Acuérdense que la clase pasada con la profesora Cristina estuvimos viendo cómo las hormonas son los controladores o los reguladores del crecimiento y el desarrollo a nivel endógeno. Cuando hay expansión celular y el depósito de la reserva, lo que ocurre, bueno, hay mucha vacuolización, hay acumulación de reservas de lípidos, de almidón, de proteínas, eso dependiendo de la especie, van a almacenar más un tipo que otro, entonces por eso tenemos las semillas que son oleaginosas, por ejemplo. Y acá vamos a tener como reguladores positivos las giberelinas, las citoquininas y las auxinas, y como reguladores negativos al ácido abscísico. Acuérdense que el ácido abscísico en general es la hormona que siempre está como opuesta o como que inhibe en general los procesos, ¿sí? Bueno, acá al final decíamos que es la adquisición de la tolerancia a la desecación, y eso de adquirir la tolerancia a la desecación, que lo vamos a ver ahora, tiene que ver con el ambiente en donde se encuentran esas especies. Es decir, si uno piensa en un ambiente, por ejemplo, en los trópicos, ¿qué es lo que ocurre? En los trópicos no hay limitante de agua, en general tienen mucha disponibilidad de agua. Entonces las semillas no necesitan pasar en el suelo etapas desfavorables con relación al agua para germinar, porque tienen agua disponible. Entonces, en ese caso, en general, muchas de las especies de los trópicos o de ambientes de mucha disponibilidad de agua, las semillas salen con mucha agua y se las conoce como semillas que son recalcitrantes, es decir, que al momento de dispersarse no les ocurre esto, no adquieren esa tolerancia a la desecación y se dispersan con mucho contenido de agua. ¿Por qué? Porque apenas caen al suelo ya germinan. Y entonces tienen mayor habilidad competitiva, eso les permite ocupar un espacio, por ejemplo, y de repente poder competir con otras plantas que nazcan después, que germinen después. Por el contrario, en ambientes, por ejemplo, como más templados o subtropicales, donde hay estacionalidad en cuanto al ambiente, las semillas, muchas de las semillas se dispersan secas. ¿Por qué? Porque de esa manera no van a germinar en ningún momento que no sea el favorable para que salga una planta. Entonces salen en este estado, adquieren esta tolerancia a la desecación, y ya vamos a ver que se quedan como en un estado que se llama estado de quiescencia, que están como casi que en un metabolismo basal, o sea, todos los procesos son mínimos, esperando que las condiciones ambientales sean las adecuadas, la semilla sense esas condiciones y les permite germinar y dar origen a una planta. Bueno, acá nuevamente entonces tenemos, fíjense, bueno, acá tenemos el ABA que va a estar regulando de manera positiva, y tenemos todo lo que es el secado y deshidratación. Fíjense que lo que tenemos acá es también el ABA, y aparecen unas proteínas que se llaman las proteínas LEA, que lo que hacen es intervenir en esto de la adquisición de la tolerancia a la desecación. Es decir, son proteínas que cuando las membranas se empiezan a secar, imagínense una estructura o tejidos que empiezan a perder agua, entonces, ¿qué es lo que le pasa a las membranas? Se empiezan a desestabilizar, se empiezan a desestructurar, y entonces estas proteínas lo que hacen es como ocupar espacios dentro de la membrana que les permite que la membrana no se deteriore o no se dañe. Bueno, y después tenemos, bueno, acá en la parte ya de la disminución de la actividad metabólica y pérdida del ácido abscísico, en realidad vamos a ver que siempre la germinación es un balance hormonal entre concentración y sensibilidad. Acuérdense que siempre cuando hablamos de hormonas hay dos conceptos importantes. No solo es concentración, sino sensibilidad. Entonces, cuando las semillas se dispersan, hay un balance entre ácido abscísico y giberelinas en general. Entonces, las giberelinas van a estimular la germinación y el ácido abscísico lo va a inhibir. Entonces, que ocurra o no la germinación va a depender de ese balance hormonal que haya, y vamos a ver después qué factores hacen que ese balance cambie a favor de uno o a favor del otro. ¿Está bien? Bueno, acá ya cuando la semilla se está por dispersar, pierde las conexiones vasculares con la planta madre, es decir, el fruto
se independiza de esos nutrientes que está recibiendo por floema, por la planta madre, y ya pasa a la parte de dispersión. Vamos a ver entonces cómo es toda la germinación y vamos a ver una situación particular que no todas las semillas tienen, es que pueden entrar en una etapa o en un estado que se conoce como dormición o latencia. Es un estado en donde aun cuando estén todas las condiciones para germinar, las semillas no germinan. Esto lo pueden ver en el libro, en el capítulo del libro. Acá lo que también vemos es que muchas veces cuando se cambia ese balance hormonal, ¿sí? Vemos que puede ocurrir un brotado pre-cosecha, por ejemplo, que se da en muchos cultivos. De hecho, fíjense a veces cuando comen una mandarina, un pomelo, ven cómo está germinada la semilla ahí adentro. Y eso es un brotado, digamos, es decir, que el proceso de germinación ocurrió dentro del mismo fruto. ¿Sí? Bueno, para que una semilla germine, lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que estar viva, ¿sí? Es a lo que se conoce como viabilidad. Entonces, una semilla viable es aquella capaz de germinar bajo condiciones óptimas de agua, temperatura y oxígeno y que no esté dormida, ¿sí? ¿Cómo sabemos nosotros si una semilla está dormida? Existen un montón de métodos. En general, el método más usado es la prueba de tetrazolio, que es un compuesto, que es el 2,3,5 trifeniltetrazolio, que lo que hace es que ese compuesto, esa sustancia, cuando entra en contacto con tejidos vivos, o sea, que están respirando, lo que hacen es teñirse de color rojo, y es lo que nosotros vemos acá. Entonces, se cortan en toda una técnica. Esa técnica depende de la semilla con la que estamos trabajando. Existen normas internacionales en todo el mundo, cada país tiene una norma. En Argentina en general sigue las normas ISTA, que es International Seed Testing Association, pero también existen de Brasil, en Estados Unidos, en un montón de lados. Ahí en esas normas está establecido, según la especie o la familia o el género, cómo se hace este test. En general lo que se hace es se cortan las semillas, se las dejan embeber, después se las sumergen en esta sustancia, en este compuesto, se las deja una determinada cantidad de tiempo a una temperatura dada y después se mira al microscopio o a simple vista si son semillas grandes y entonces uno ve, fíjense que acá si la semilla está toda coloreada, uno puede decir que la semilla está viva. Fíjense que acá se las considera que no está viva porque está todo teñido los cotiledones, pero la parte del embrión no, entonces no va a dar origen a una planta. Y fíjense que acá es relativo porque sí está teñido la parte del embrión, pero no los cotiledones, entonces podría germinar, pero no podría crecer porque no tiene sustancias de reserva. Todo esto de la viabilidad es todo un mundo donde hay muchos laboratorios que trabajan en esto y en determinar cuál es el mejor test para cada una de las especies. Pero bueno, es el más usado. También tenemos pruebas de conductividad eléctrica, tenemos pruebas de rayos X, y la más común, la que en general se utiliza cuando no se tiene, por ejemplo, el tetrazolio, que también es caro, y como les digo, no es cuestión de hacer tetrazolio así nomás porque puede estar mal hecho. De hecho, si por ejemplo las semillas están extremadamente teñidas, también es un síntoma de muerte. Entonces hay gente que se dedica a eso y que hace cursos para determinar la viabilidad. Pero bueno, la forma más fácil, ¿cuál es? La de poner a germinar. Entonces si germinó era porque estaba viva, claramente. Bueno, esto que yo recién les estaba diciendo acerca de semillas recalcitrantes, la contraria son las ortodoxas, es decir, aquellas semillas que sí se desecan y se dispersan secas, e inclusive que pueden ser secadas aún más, ¿sí? O sea, se dispersan, por ejemplo, con un 8% de contenido de humedad, es decir, qué cantidad de agua hay adentro de la semilla, inclusive se las puede secar aún más de manera controlada. Entonces, imagínense la importancia que tienen las semillas a nivel de los cultivos, a nivel de lo que es la alimentación y a lo que es la importancia que tienen las semillas a nivel de la propagación de las plantas, ¿sí? Todas aquellas especies que no tienen ninguna otra forma de propagación que no sea a través de semillas, el tema de las semillas es muy importante. Entonces, cuando uno, por ejemplo, quiere conservar las semillas,
la conservación de la viabilidad de las semillas va a depender de dos factores muy importantes. Uno es del contenido de humedad de la semilla y dos de la temperatura. ¿Se acuerda que recién decíamos, si tienen un alto contenido, inclusive puede ocurrir que germinen en un momento no favorable o germinen dentro del fruto? Y la temperatura. Entonces, lo que tienen acá es una figura combinada, fíjense que tiene 3 dimensiones. Acá tenemos la temperatura, fíjense que va de menor a mayor. Y acá tenemos la humedad, que también va de menor a mayor, ¿sí? O sea, en este vértice nosotros tenemos mayor temperatura y mayor humedad relativa, y en este eje hacia arriba tenemos el tiempo que las semillas pueden permanecer viables. Lo que sí también es importante que ustedes sepan es que las semillas en general tienen la capacidad de estabilizarse con relación al ambiente donde están. Es decir, si las semillas están, si el ambiente es húmedo, probablemente las semillas tengan mucho contenido de humedad, y si el ambiente es seco, las semillas también están secas. O sea, se equilibran con el contenido de humedad del ambiente. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que a medida que nosotros, o sea, cada vez que cuando tengamos temperaturas más bajas y humedades o contenidos de humedad, contenido de agua de las semillas más bajo, mayor va a ser la viabilidad de las semillas. O sea, más tiempo van a vivir. Cuanto más temperatura y más contenido de agua o en ambientes más húmedos lo pongamos, menos tiempo de vida tienen. Fíjense que acá en este vértice, si nosotros lo proyectamos sobre el eje Y, nos dice que tienen menos tiempo de viabilidad. Entonces, con base en eso, es que a nivel de conservación ex situ, que se llama conservación en bancos de germoplasma, es que para muchas de las especies, la gran mayoría, las semillas lo que se hacen es, una vez que se colectan, se las secan aún más y se las guardan a bajas temperaturas. Por ejemplo, a menos 20 grados centígrados y con un contenido entre 3 y 5% de contenido humano. Y con eso hay especies que viven cientos de años, inclusive miles de años, imagínense. Bueno, entonces con base en esto de la capacidad de poder secarse o no, entonces tenemos esta clasificación que son las semillas ortodoxas, que son aquellas que se pueden secar, ¿sí? O sea, que ya naturalmente se dispersan con poco contenido de agua, pero además todavía toleran ser secadas más, ¿sí? Esas se llaman ortodoxas y son el 90% de las especies en el mundo. Por eso es que los bancos de germoplasma son tan exitosos en la conservación de semillas, porque la gran mayoría de las especies del mundo tienen ese tipo de semillas. Tenemos las intermedias, donde se las puede bajar hasta un contenido de humedad del 8, del 10%, ¿sí? Y todavía siguen vivas, y la temperatura de conservación no es como las ortodoxas, que se las puede conservar inclusive hasta en nitrógeno líquido. Sino que a veces la temperatura de conservación de una intermedia puede rondar alrededor de los 5 o 10 grados. Y las recalcitrantes, como decíamos, que en general son especies tropicales, pongan el mango, la palta, el cacao, todas ellas tienen semillas recalcitrantes. Y que dijimos que se dispersan, ¿sí? Corten una semilla de una palta y mírenla. Se dispersan con mucho contenido de humedad. Entonces, a una semilla de una palta uno la puede poner a secarse y después porque ya la mató, ¿sí? O sea, se dispersan con mucho contenido de agua y no toleran ser secadas. Como no toleran ser secadas, o sea, que se les quite artificialmente agua, tampoco toleran ser conservadas a bajas temperaturas, porque ¿qué es lo que pasa a bajas temperaturas? El agua líquida se vuelve sólida, ese sólido empieza, ¿qué hace? El agua aumenta el volumen cuando se solidifica, y ¿qué hace? Rompe tejidos y destruye las estructuras. Con lo cual, si no toleran la desecación, o sea, que se les quite agua, tampoco toleran que guardarlas a bajas temperaturas. Bueno, acá simplemente este gráfico que también tienen explicado el año pasado, es mostrar, acá está nada más que en 2 ejes, fíjense, está la longevidad en días, acá está el contenido de agua de menor a mayor, y fíjense que lo que está graficado estas son para semillas de lechuga que se almacenaron a distintas temperaturas. Entonces lo que uno puede ver es que si uno sigue las flechas en este sentido, es que a medida que uno aumenta la temperatura de almacenamiento, disminuye la longevidad, que es lo que estamos hablando, o la viabilidad, el tiempo que las semillas permanecen. La longevidad es
el tiempo que las semillas permanecen viables. Fíjense cómo disminuye, y lo que sí se vio es cómo, fíjense acá, cuando uno tiene, también decíamos, si uno tiene altos contenidos de humedad, es menor la viabilidad. Miremos una curva, por ejemplo, A está a 20 grados. Entonces uno dice, bueno, cuanto menor es el contenido de humedad, más acá, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, 10%, tiene mayor viabilidad. Ahora, si yo la conservo con un contenido de humedad de, por ejemplo, de 15 acá, fíjense cómo disminuye la longevidad, siempre en una misma curva, ¿no? Entonces uno dice, claro, no solo afecta la temperatura, sino el contenido de humedad. Eso, digamos, después aumenta exponencialmente, es decir, es la combinación de esos dos factores que va a hacer lo que permita que vivan más tiempo. Pero fíjense acá, entonces nosotros decíamos, a 20 grados, que obviamente van a vivir más tiempo que si yo las guardo a 65, este gráfico ustedes lo pueden analizar mirándolo de distintos lados, ¿no? O sea, parándose en una longevidad determinada y cruzarlo así o cruzarlo de esta manera. Pero estábamos en la de 20. Si nosotros dijimos, si tiene contenido de humedad de 10, miren cuánto tiempo vive, y si se las conserva con 15%, miren cuánto disminuye. ¿Sí? Uno tiene que pensar que qué tiene que ver el agua. El agua, acuérdense, cuando hablamos al principio, qué era lo que significaba el agua, este solvente donde se realizan un montón de reacciones químicas, ¿sí? Entonces, si hay mucho contenido de agua, significa que las células de esas semillas están activas, están en procesos activos, ¿sí? Y eso hace que la semilla viva menos tiempo. ¿Por qué? Porque está activa. Cuanto menos agua tienen, menos, o sea, es como pasarlas a este estado de metabolismo base, si se quiere, algo similar, digamos, o sea, donde se reduce la respiración, se reduce todo para evitar consumir reservas y que las semillas se mueran, en definitiva. Pero ¿qué es lo que se vio? Fíjense que acá, aún con contenidos altos de humedad, si las semillas están expuestas al oxígeno, lo que se vio es que hay algunas reparaciones de daño. Es decir, que las semillas, si están con altos contenidos de humedad, pueden haber daños porque se están procesando, existiendo muchos procesos, pero lo que se vio es que cuando se las pone, o sea, se las conserva en oxígeno, esos daños o esas se pueden reparar, y entonces fíjense cómo en presencia de oxígeno aumenta un poco la viabilidad. Bueno, entonces ya sabemos qué es una semilla, ya sabemos qué tipos de semillas tenemos con base en sus sustancias de reserva, y también sabemos cómo se pueden clasificar esas semillas en función de si toleran o no la desecación, ¿sí? Bueno, y también dijimos qué es lo que pasa en el momento de la dispersión. Veamos qué es la germinación. Entonces, la germinación es un proceso de reactivación del metabolismo. Como yo les decía, cuando las semillas se dispersan, imagínense, cuando nosotros veíamos en este anterior, acá, nosotros decimos, bueno, cuando las semillas se dispersan, esta es una semilla ortodoxa, ¿no? Entonces, tienen poco contenido de humedad, pero ya tiene el máximo contenido de materia seca. ¿Cómo hacen, por ejemplo, los productores de girasol cuando están en el campo? Van y lo que hacen es ir pesando con balancitas manuales e ir pesando el grano. Entonces, cuando ya las semillas adquieren un peso constante, ya significa que la semilla ya está, ¿sí? O sea, ya llegó al máximo peso que puede tener. Y eso también es un parámetro para decir que las semillas están listas para cosecharse. Entonces, ¿qué pasa en ese momento de la dispersión? En ese momento, imagínense que en semillas ortodoxas, imagínense en semillas acá en nuestra región, en general no tenemos semillas recalcitrantes, en general la mayoría son ortodoxas, y entonces es decir, antes de dispersarse adquieren la tolerancia a la desecación y se dispersan. ¿Sí? Se dispersan secas o con un contenido, pero aún pueden ser secadas, aunque sea ambientalmente, ¿sí? O sea, si tocan días muy secos y las semillas se secan, toleran todavía y no se van a morir. Y lo que ocurre también es que en ese momento decíamos, bueno, es como si se dispersara en un estado más bien de metabolismo básico, ¿sí? Donde se disminuyen todos estos procesos. La semilla al ir secándose, como les decía, ahí aparecen esas proteínas reparadoras o esas proteínas que lo que permiten es que todas esas estructuras que han perdido agua, ¿sí? No se deterioren.
y cuando vuelva a entrar el agua, se vuelva a restablecer las estructuras, se reparen algunas dañadas y puedan germinar. Entonces, cuando hablamos de germinación, nos referimos a ese proceso de reactivación del metabolismo, ¿sí? Se vuelve a activar todo el metabolismo, ¿para qué? Para empezar a degradar sustancias de reserva, empezar a ver división celular, elongación celular, y que ese embrión dé origen a una planta. ¿Comienza con qué? Con la absorción de agua. ¿Sí? O sea, una semilla, eso lo saben porque cualquiera debe haber puesto a germinar, incluso en la escuela, supongo que alguien le debe haber hecho la germinación del poroto. Es fundamental el agua, y termina cuando comienza la elongación del eje embrionario. ¿Sí? Siempre para que germine tienen que estar en condiciones óptimas. Esas condiciones óptimas van a variar dependiendo de la especie. Siempre todo depende de la especie. Por eso antes de nosotros dedicarnos a estudiar o a mirar, hay que saber con qué especie estamos trabajando y cuáles son sus características. ¿Qué incluye el proceso de germinación? Primero, como dijimos, la semilla tiene que estar viva. Si las semillas están muertas, o si las semillas están vacías, es decir, a veces van al campo, traen un montón de semillas y uno las aprieta y están vacías. O sea, no hay embrión, está solamente la cubierta y no se formó el embrión. Con lo cual, si no hay embrión, nunca pudo germinar. Entonces esas semillas se descartan. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, tienen que estar vivas las semillas. En segundo lugar, para que germine una semilla, tienen que estar en esas condiciones óptimas. ¿De qué? Primero tienen que tener agua, la temperatura adecuada, y eso varía según la especie, el oxígeno fundamentalmente, y la luz en algunas ocasiones, ¿sí? En algunas especies. Y además la semilla no debe presentar dormición, es decir, que no tiene que tener este bloqueo que le impide germinar aún cuando esté viva y aún cuando esté en todas estas condiciones. Eso es lo que ocurre. Cuando uno dice que una semilla está latente o está dormida, cuando aún que esté viva y se la ponga en las condiciones adecuadas, no germina. Bueno, veamos acá. Entonces, el proceso de germinación, uno puede hablar de 3 fases. En general, 2 fases son exclusivas de la germinación, y fíjense que hay una tercera fase que en realidad es de posgerminación. Acá ya estamos hablando de crecimiento. Miremos esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Dijimos, la germinación va a empezar con la absorción de agua. Es lo primero que tiene que ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos representado acá? La absorción de agua en función del tiempo. Entonces acá tenemos un esquemita de una semilla seca y los esquemitas de cómo va pasando hasta que ya da origen a una radícula y después da origen a la planta. Tenemos entonces una primera etapa que, si nosotros la miramos, se caracteriza básicamente por una cuestión física. Es decir, ¿cómo alguien me puede decir, si es que me están escuchando, cómo les parece que tiene que ser el potencial agua de las semillas respecto del potencial agua del suelo? Hola, ¿están ahí? Hola, Sí, profe. hola. Ay, por Dios, alguien, aunque sea, diga sí, aunque no me conteste la pregunta, digan sí, profe, estamos aquí. Esto es agua pura. ¿Cómo tiene que ser el potencial agua de la semilla respecto del suelo para que entre el agua? Están respondiendo en mensajes, profe, dicen menor. Ay, exactamente, tiene que ser más negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Que haya una diferencia de gradiente de potencial agua. Que haya más agua, o sea, que el gradiente se genere del suelo a la semilla para que entre, o del medio donde nosotros la pongamos, ¿sí? Del algodón, del papel, del suelo donde pongamos la semilla, se tiene que generar esa diferencia de potencial agua, ¿sí? Entonces, lo primero que ocurre, fíjense en esta figura, es netamente un ingreso de agua. ¿Está bien? Entonces, comienza el ingreso de agua y se activan inmediatamente con esa agua que ingresa, se empiezan a activar todo el metabolismo, es decir, comienza la respiración, comienza la síntesis de proteínas, comienza toda la síntesis, o sea, todo lo que es síntesis de ARN mensajero, ¿sí? Empiezan todos los procesos de nuevo a formarse estructuras, ¿sí? Porque imagínense que la semilla, con el tamaño que tiene y con todo, tiene organelas que algunas veces tienen pocas, entonces es como que se reactiva todo. Imagínense que tiene que dar origen a una planta. En la fase 2, ¿sí? Y hay una pérdida de soluto, que esto la vamos a ver ahora.
en la fase 2, fíjense que ya no hay ingreso de agua. O sea, la absorción de agua permanece constante, ya no hay. ¿Sí? Uno podría decir, ¿cómo sé yo cuándo? Bueno, uno lo que hace es poner en beber las semillas y las empieza a pesar. Y lo que va a ir viendo en el tiempo es que la semilla se va hinchando. De hecho, pongan una semilla seca y pónganla a germinar y en algún momento la van a ver hinchada. ¿Qué es lo que ocurrió? Absorbió agua. Y después ya se queda ahí. Entonces está en esta fase 2, donde hay, fíjense, mucha reparación de ADN. Acuérdense que dijimos que cuando se va a dispersar y se secan, hay deterioro, hay rupturas, hay degradaciones, o sea, hay un cierto daño en las semillas, que todo eso se va a reparar en esta fase, ¿sí? Siempre, obviamente, que no sean daños irreversibles, ¿no? Pero fíjense que hay reparación de ADN, empiezan de nuevo, se empiezan a expresar genes y empieza todo lo que tiene que ser a división celular y crecimiento, ¿sí? Bueno, síntesis de proteínas utilizando ARN mensajero, y entonces fíjense que al finalizar esta etapa, de nuevo vuelve a ocurrir, si miramos la absorción, vuelve a ocurrir un incremento, pero en este caso, ya lo que vemos en este momento es cuando nosotros ya vemos que salió la raíz, la radícula, ¿sí? Uno de los criterios que uno tiene para decir que germinó una semilla es cuando ve la radícula. En realidad, cuando uno ya ve la radícula, ya creció, ¿no? Pero bueno, no hay forma de verlo, porque digamos, hasta este punto no podemos medir este mecanismo, ¿sí? O sea, sabemos que estamos en fase 2. ¿Cuándo decimos que termina la germinación? Cuando ya aparece la radícula. Eso ya significa que ya terminó el proceso de germinación y lo que estamos empezando a ver es la posgerminación o ya el crecimiento. Entonces, fíjense cómo, bueno, se siguen sintetizando proteínas, pero a partir de ARN nuevo, hay reparación, fíjense cómo hay reparación de mitocondrias a lo largo de todo el proceso, cómo hay reanudación de síntesis de mitocondrias, división celular y síntesis de ADN, elongación celular de la radícula, movilización de reserva, entonces ahí sigue el proceso de crecimiento, ¿sí? O sea, ya ahí salió la radícula, empieza a crecer la radícula y ya empieza a salir todo lo que es el hipocótilo y después ya el primer par de hojas. ¿Está bien? Bueno. Entonces, si miramos esta fase 1, como recién decíamos, es una fase de netamente más bien física, ¿sí? Donde es la inhibición de las semillas, y como recién les decía, si es por diferencia de potencia del agua, hay un flujo, tiene que entrar agua del suelo o del medio a la semilla, y siempre tenemos nuestra definición o nuestra fórmula del flujo, ¿sí? Vamos a tener cuál es la fuerza motriz, es la diferencia de potencia del agua entre quién, entre el suelo y la semilla, o entre el sustrato y la semilla, y siempre las semillas son muy negativas, ¿sí? Es como las raíces son negativas, ¿por qué? Porque tienen que generar ese gradiente a favor, o sea, para que les entre el agua. Y como siempre va a estar dividido por esas sumatorias de resistencia. Acuérdense que siempre hay una resistencia al flujo y que va a estar dado por la interfase, entonces, o sea, por el contacto que existe entre las semillas y el sustrato, ¿sí? Y además también por la permeabilidad de las cubiertas. Vamos a ver que hay semillas que tienen cubiertas impermeables. Entonces, fíjense acá, lo que tenemos es una figura donde nos muestra la absorción del agua en función del tiempo, bueno, absorción de agua de estas semillas en agua destilada y en suelos con distintos contenidos de agua. Entonces, fíjense cómo cuando hay mayor contenido de agua, la absorción es más rápida, fíjense estas curvas de acá arriba, y cómo a medida que el suelo va estando más seco, sin menos contenido, fíjense cómo es el proceso, ¿sí?, de absorción. Bueno, la absorción, como recién decíamos, depende de la superficie de contacto, esto es con relación a las resistencias, y entonces acá tiene que ver cuánto es el contacto que tienen las semillas con relación al suelo, ¿sí? Menor contacto, hay mayor resistencia y hay menor flujo de agua. Entonces fíjense en esta semilla que solamente el contacto con el suelo esté en este punto, hay menos flujo. Mientras que una semilla, fíjense acá, que tiene rugosidades, y esas rugosidades les permite que tener más puntos de contacto, entonces va a tener mayor flujo, ¿sí? Bueno, entonces el contacto depende del tamaño y de la forma de las semillas, y bueno, de algunos agregados que puedan tener la presencia de mucílagos y todo. Y fíjense acá hay una esquemita de cómo es una semilla en contacto con el suelo.
Bueno, ahí nosotros en la figura recién veíamos, y yo les dije que lo íbamos a ver ahora, cómo inicialmente, o sea, al inicio hay una pérdida de solutos, o sea, cuando entra el agua hay una pérdida de solutos. ¿Esto por qué se da? Imagínense una semilla muy seca con un potencial agua muy negativo y de repente entra el agua. A veces ese ingreso de agua es dañino para las semillas, a veces se rompen estructuras y de hecho muchas veces se utiliza más que ponerla en agua pura, se las pone, por ejemplo, en agar, que el agar hace que el agua vaya entrando de manera más lenta y no daña las membranas. Pero lo que sí ocurre inicialmente es que las membranas plasmáticas, como yo les decía, cuando se seca se desorganizan y ahí están las proteínas LEAS que son las que están protegiendo esas membranas para que no se terminen de dañar, ¿sí? Entonces, la reorganización de esas membranas es más lenta en las semillas, bueno, que están envejecidas y con poco vigor. Entonces, una medida de lo que uno puede saber es cuántos solutos pierden más o menos en función de qué edad tienen. Es decir, esto lo que se hace es poner, fíjense acá, tenemos conductividad. O sea, ¿por qué se pierden solutos inicialmente? Porque las membranas están desestructuradas. Entonces, al entrar agua, lo primero que ocurre es una pérdida de solutos. Esa pérdida de solutos, fíjense que es instantánea, no es una cosa que la semilla pierde todos los solutos, por supuesto que no, pero hay una pequeña pérdida que fíjense con el tiempo eso va disminuyendo. Acá está representada la conductividad del potasio, fíjense inicialmente, y cómo termina después en el tiempo. En realidad eso se ponen se mide conductividad eléctrica y entonces cuando hay mucha pérdida es mayor la conductividad. Y a medida que va disminuyendo la pérdida, disminuye la conductividad eléctrica porque hay presencia de solutos. Bueno, y acá tenemos representadas proteínas y glucosa y también fíjense cómo es inicialmente y después cómo baja y cómo es esa dinámica, ¿sí? Entonces esto que decía, que la reorganización de las membranas es más lenta en las semillas envejecidas, cuando las semillas están envejecidas uno ve una alta conductividad porque están perdiendo mucho porque esas membranas están desestructuradas. Imagínense que inicialmente lo que ocurre es que al estar desorganizadas se pierde inicialmente, pero rápidamente se desencadenan todos los procesos metabólicos, todas las reparaciones y esas membranas se vuelven a reparar. Por eso es que es muy poquito lo que se pierde. Bueno. Esto lo tienen en la figura del año pasado, es como siguen, digamos, que también lo podrían ver de la figura que tenemos, con qué pasa en la fase 2, donde ya no hay más ingreso de agua, la tasa de respiración se hace constante, sustancias de reservas empiezan a ser degradadas a sustancias más simples, bueno, y continúa todo lo que son las síntesis, porque a partir de ahí, cuando termine esta fase 2, lo que va a ocurrir es ya la emergencia de la radícula, que es el crecimiento de la planta. Cuando nosotros vemos la radícula es porque ya está creciendo, ¿sí? Esto sería ya como la parte de crecimiento de la raíz. Fíjense cómo acá, cuando ya hay crecimiento, ¿qué tiene que haber? Mucha expresión de genes relacionados con quién, con las expansinas, ¿sí? Es decir, nosotros necesitamos que esas paredes celulares de esas células se ablanden, puede entrar agua y crezca, ¿sí? Todo lo que vimos en la primera clase de crecimiento y desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que pasa durante el proceso de germinación? Entonces, esto que lo estamos hablando ahora, el embrión, imaginemos las células que componen ese embrión, se tienen que ablandar sus paredes y tienen que adquirir la capacidad de crecer, ¿sí? Acá, lo que recién decíamos, hay una gran expresión de todos aquellos genes que estén involucrados en ese ablandamiento, o sea, particularmente de las expansinas. Va a aumentar la turgencia de los tejidos, esto ya lo vimos en la primera clase, cómo es que ocurre ese crecimiento, se ablandan las paredes de la región micropilar, es decir, piensen por dónde va a salir la radícula, esa es la zona o en la región donde en general va a salir. En algunas semillas uno a veces ve que primero sale toda la parte del hipocótilo más que de la raíz, pero a veces esas semillas no se las considera después que tengan mucho vigor esas plántulas. Pero en general, digamos, el proceso es que lo que primero va a aparecer es la raíz, ¿sí? Entonces a nivel de la región micropilar, donde van a ocurrir, en esas células va a ocurrir estos procesos. Lo que también es lo que yo les decía, en la germinación, las hormonas más importantes son la giberelina y el ácido abscísico,
¿sí? Entonces las gibberelinas van a regular positivamente que ocurran, acuérdense, vuelvan a la clase 1 y con la profesora Cristina también estuvieron viendo cuál es la función de las gibberelinas y del ácido abscísico, y entonces cómo una actúa a nivel de qué genes para que, acuérdense de las gibberelinas y también de las expansinas y de las CDK, y el ABA va a regular negativamente tanto el crecimiento del embrión como el ablandamiento. Entonces, de nuevo, acá hay un balance entre endógeno de concentración de hormonas. Según cómo sea ese balance, se va a desencadenar la germinación o no. Entonces, bueno, acá tenemos algunas fotografías electrónicas, fíjense cómo es cuando la semilla no está inducida a germinar y cómo son los tejidos, y fíjense cómo la semilla ya está inducida, es decir, acá ya se empieza a ver esa degradación de las paredes celulares, porque las células tienen que crecer y el embrión se tiene que expandir, particularmente la radícula tiene que salir. Oh, ya creo que ha pasado. Ya no funciona. Bueno, hace rato decíamos, ¿cuáles son los factores que tienen que haber en el ambiente para que germine una semilla? Son el agua, la temperatura, el oxígeno y la luz en algunas especies. Esto rápidamente lo tienen del año pasado. Con relación al agua es lo que venimos hablando, es decir, necesitan reactivar ese metabolismo, que lo hacen cuando se incorpora el agua, y entonces acá simplemente tienen un gráfico, un esquema del porcentaje de germinación en función del potencial agua del suelo, y es cuando tenemos mucha disponibilidad de agua, la germinación es máxima, mientras que a medida que se va poniendo el suelo más restrictivo en cuanto a disponibilidad de agua, lo que ocurre es que la germinación va a ir disminuyendo, porque no todas las semillas, siempre tenemos que pensar que cuando hablamos de semillas estamos hablando de una población de semillas, ¿sí? No todas las semillas son iguales. Entonces, habrá algunas semillas que pueden germinar con potenciales de agua por acá, pero otras que no, ¿sí? Piénsenlo a nivel de conjunto de semillas. Acá simplemente es mostrarle un gráfico, un artículo, como en general para que nosotros, cómo se evalúa el efecto del agua o del estrés hídrico en germinación. Lo que se hace es se utiliza una sustancia que se llama polietilenglicol, que no es tóxico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de salinidad, cuando estábamos en nutrientes? Decíamos que la salinidad tiene un efecto osmótico y tiene un efecto también tóxico. Nosotros no podríamos restringir, ¿cómo se restringe la cantidad de agua en una solución? Uno podría decir, bueno, podemos usar sal, porque cuanto más sal haya en esa solución, menos agua disponible para que pueda entrar a la semilla va a haber. Sin embargo, la sal tiene ese conflicto que puede ser tóxico, o sea, que tiene un efecto osmótico, pero también tiene un efecto tóxico. Entonces, una sustancia que se utiliza para hacer ensayos de estrés hídrico en germinación es el polietilenglicol. Entonces, lo que se hace es preparar distintas soluciones, ¿sí? Donde se generan distintos potenciales agua. Fíjense, va desde cero, que es el agua pura, que uno riega sus semillas con agua, y después empieza a tener varios tratamientos donde lo que se va haciendo es disminuir el potencial osmótico, el potencial agua de esa solución, por lo tanto va a haber menos agua disponible para las semillas, y entonces acá uno puede ver cómo es la respuesta a esas, en este ejemplo, cómo es la respuesta a esos distintos potenciales agua. Esto, por supuesto, va a variar dependiendo de la especie con la que uno esté tratando, ¿no? Pero fíjense que acá arriba, en general, están los triángulos, que son los del agua pura. O sea, el mayor porcentaje de germinación en menor tiempo, fíjense que es porcentaje en función del tiempo, está para los que tienen mayores potenciales agua, es decir, o el agua pura o potenciales muy bajitos como de menos 0,1 o menos 0,4. Cuanto más restrictiva se hace el agua, menos porcentaje de germinación tenemos, ¿sí? Es decir, hay más cantidad de semillas en esa población de semillas que yo estoy estudiando que no tienen la capacidad de bajar más su potencial agua para que ingrese el agua. Con respecto a la temperatura, lo que tenemos es que, bueno, la germinación decíamos que va a ocurrir, o sea, necesitan la temperatura, y esto depende de las especies también con las que uno esté tratando. La germinación en general ocurre en un amplio rango, o sea, el rango de germinación de temperaturas va a depender de la especie, y la temperatura afecta tanto el porcentaje final, o sea, cuánto germina,
y de la velocidad de germinación, o sea, y la velocidad es en qué tiempo germina, ¿sí? Dependiendo de la temperatura puede germinar más cantidad y más rápido, o menos cantidad y más lento. Acá también se sabe que hay, por ejemplo, especies que les va mejor en temperaturas alternas que en temperatura constante. Y eso está muy relacionado a pensar que, bueno, en el ambiente natural, salvo en los sotobosques, donde hay muy poca alternancia de temperatura, en general en los ambientes las semillas están sometidas a alternancia de temperatura. Por ejemplo, si están sobre el suelo, están recibiendo alternancia de temperaturas a lo largo del día, típica del día, ¿sí? En cambio, si están enterradas, no hay amplitud térmica, entonces uno podría decir, bueno, germinan mejor a temperatura constante, o en ambientes como los sotobosques, donde tampoco hay alternancia. Entonces, hay muchas especies, cuando uno estudia temperaturas, determina cuál es eh, si necesitan temperaturas constantes o si necesitan temperaturas alternantes, ¿sí? Y eso tiene que ver con la regeneración y todo. En este ejemplo, ahí simplemente es mostrarles acá, esto para Festuca pallescens, una especie de Patagonia, y entonces con los distintos colores están representados, este es de nuevo una curva de germinación en función del tiempo, son de distintas localidades, fíjense, es la misma especie, pero de distintas semillas colectadas en distintas localidades, y fíjense cómo varía las respuestas, aún poniéndolas a las mismas temperaturas, fíjense cómo hay una variación en la respuesta de esas semillas a las distintas temperaturas. Es decir, las respuestas no solo varían entre especies, sino que pueden variar dentro de la misma especie entre lugares. Porque tiene mucho que ver con qué es lo que le pasó a la planta madre cuando se estaba formando la semilla, ¿sí? Este otro es un trabajo para un cactus, Echinopsis chiquendancy, de acá del norte, y entonces acá está representado, o sea, uno puede o graficar de esta manera, es la dinámica, es decir, cuánto germina en función del tiempo. Acá tenemos la tasa de germinación, es decir, la inversa es 1 sobre el tiempo, y acá lo que tenemos es un porcentaje final, es decir, germinó el 80%, germinó, y está para temperaturas constantes y para temperaturas alternantes. Uno claramente en este gráfico que puede decir, esta especie no germina ni a 5 ni a 10, y a 40 también se ve afectada. Es decir, si uno quisiera decir, bueno, ¿cuál es el óptimo de germinación de esta especie? Bueno, uno diría, bueno, está alrededor podría ser 15, pero entre los 15 y los 30, más o menos. Bueno, acá hay una bajada, pero más o menos estaría rondando por ahí el máximo. Es decir, cuando uno habla de una temperatura óptima, de la temperatura a la cual el proceso que uno está mirando, y esto ya lo venimos viendo siempre cuando miramos la temperatura, cómo afecta un proceso, lo vimos para fotosíntesis y para respiración, siempre en el caso de la germinación, el óptimo está cuando tenemos el mayor porcentaje de germinación en el menor tiempo posible. Esa es la temperatura óptima de germinación, que eso es muy importante determinar. Bueno, y acá está para temperaturas alternantes. Bueno, con relación al oxígeno, fíjense, acá tenemos un gráfico que está representando el aire, o sea que tiene un 21% de oxígeno, fíjense acá con menos disponibilidad de oxígeno, entonces como se ve, obviamente que a medida que disminuye el oxígeno va a disminuir el porcentaje de germinación, y esto tiene que ver con todo lo que ya venimos hablando, o sea, empecemos a pensar por qué es importante el oxígeno para el crecimiento. ¿Está bien? Para todos los procesos que involucran el crecimiento. Acuérdense que hasta la primera mitad, hasta antes de empezar el módulo 5, nosotros miramos procesos y vimos cómo los factores afectaban esos procesos. Ahora, todos esos procesos los tenemos que aplicar al crecimiento y al desarrollo. Entonces, si decimos, ¿por qué el oxígeno? ¿Por qué se necesita para respirar? Entonces, rápidamente hay que ir a pensar en respiración. ¿Por qué se necesita? ¿Qué es lo que va a pasar en el crecimiento con relación al oxígeno? Bueno, obviamente donde hay problemas de oxígeno, en suelos anegados, también en suelos compactados, ¿sí? O sea, hay muchas veces que las semillas no pueden germinar porque no tienen el oxígeno disponible. Bueno, y acá simplemente una aclaración de que el nitrito y el etileno pueden intervenir también en la salida de dormir. Ahí va. La luz, bueno, la luz
Hoy simplemente les voy a dar un pantallazo, el video del año pasado está bien completo, solo la última parte de los factores, sobre todo en dormición, lo voy a tomar al final cuando terminemos todo crecimiento y desarrollo, y entonces cuando haga todo cómo son el control endógeno y exógeno sobre todo el crecimiento y desarrollo, ahí lo voy a volver a tomar. Igual lo pueden escuchar del año pasado. Pero bueno, con respecto a la luz, tenemos la luz, las semillas son sensibles a la intensidad, a la duración y a la calidad. Si calidad hablamos de rojo, rojo lejano. ¿Sí? A la intensidad es a la cantidad de luz que reciben y a la duración es cuánto tiempo reciben ese flujo de luz, esa intensidad. Todas las respuestas, cuando las semillas responden a la luz o necesitan luz, entonces tienen que estar mediadas por los fitocromos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poco más en la clase que viene, cuando hablamos de fitocromos, a qué nos estamos refiriendo. Pero básicamente las semillas en general se clasifican como fotoblásticas. Cuando son positivas, son aquellas semillas, pues aquellas especies que requieren luz para germinar. Entonces se le dice que son fotoblásticas positivas. Si no requieren luz, se llaman fotoblásticas negativas, es decir, no necesitan luz, pueden germinar, por ejemplo, en el suelo. ¿Sí? Y entonces en oscuridad, enterradas, pueden germinar sin ningún problema. Otras necesitan salir o que ocurra algo en el ambiente, algún disturbio que les permita percibir la luz para germinar. Y otras que son indiferentes o no fotoblásticas, indiferentes, neutras o no fotoblásticas, que son las que pueden germinar tanto en luz como en oscuridad. Hay una forma que estimando cuántas germinan en luz, cuántas germinan en oscuridad, uno puede establecer un índice que indica si son fotoblásticas negativas o positivas. La respuesta a la luz varía también con el tamaño de las semillas grandes o semillas chicas, y también con el régimen, la respuesta a la luz con el régimen de temperatura a la cual se pone. Bueno, y acá nada más un trabajo que hicimos hace unos años, donde se ponía semillas de distintos tamaños de Asterácea a temperatura constante y alternante, y entonces se miraba el porcentaje de germinación en luz, el tiempo medio de germinación, y acá este índice que nos indicaba si eran semillas fotoblásticas positivas, negativas o neutras, y cómo ese comportamiento podía cambiar según esté a temperatura constante o alternante. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que vimos? Nosotros dijimos, bueno, cuáles son, o sea, qué es una semilla, cómo se forma, cómo se dispersa, qué necesita para germinar, ¿sí? Básicamente es que esté viva y que esté en las condiciones adecuadas, pero en algunas ocasiones decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa? No germina. Aun cuando uno le ponga todos esos requerimientos, no germina. Entonces, ¿cuál es el concepto de cuando una semilla está dormida? Es que si está viable y no germina en los rangos habituales o que requiere para germinar de agua, temperatura y disponibilidad de oxígeno. Si nosotros nos volvemos a nuestro gráfico, a nuestra figura de la absorción de agua en función del tiempo, vamos a ver que lo que no ocurre es esta parte, ¿sí? O sea, cuando están en dormición, las semillas dormidas sí se embeben, sí aumentan de peso, porque acuérdense que dijimos que la primera etapa de inhibición es una etapa netamente física, ¿sí? De diferencias de potenciales. De hecho, hasta las semillas muertas absorben agua, porque es física. ¿Qué es lo que ocurre? Como que se queda, fíjense, como en la fase 2 permanente, ¿sí? No ocurre esta fase 3. Lo que sí, la dormición no es un todo o nada, ¿sí? No es que en una población o están todas dormidas o están todas despiertas. Entonces nosotros, como lo que estamos mirando es el porcentaje de germinación de una población, hay semillas que pueden dispersarse despiertas, otras más dormidas y otras completamente dormidas, ¿sí? Entonces la dormición puede ser parcial si germina en algunas condiciones de sus rangos normales de humedad, temperatura, o total. Entonces fíjense que acá lo que tenemos representado es el porcentaje de germinación en función de las temperaturas. Esta uno podría decir, bueno, si no está dormida, germinan, fíjense, en este rango. Si vuelven a la figura donde mostramos la temperatura, germina en un amplio rango de temperatura, es decir, las semillas no están dormidas porque están germinando en un amplio rango. Ahora, si están completamente dormidas, es decir, si la población entera tiene una dormición bien profunda, significa que ahí no pasa nada, o sea, no germinan en ninguna temperatura. Y cuando hay una dormición parcial es que germinan en algunos rangos, ¿sí? De temperatura.
como es este esquema que está representando eso. ¿Cuál es la función de la dormición biológicamente o en la naturaleza? ¿Por qué existe la dormición? O sea, ¿por qué hay semillas que no germinan aún cuando las condiciones sean las adecuadas? Porque le permite impedir que germinen en condiciones adversas para la planta. Luego dice, bueno, pero ¿cómo va a ser adversa si tiene las condiciones para germinar? Porque las condiciones que nosotros recién marcamos de crecimiento, de luz, de temperatura, agua y oxígeno fundamentalmente, y luz en algunos casos, son para germinar. Eso no significa que esas condiciones sean las mismas para el crecimiento de una plántula y para el establecimiento de un nuevo individuo. Es decir, las especies lo que tienen que garantizar las poblaciones para ser viables en el tiempo es que dé origen a un nuevo individuo. Si la semilla solo germina y sale la radícula, eso no es un nuevo individuo. Un nuevo individuo es cuando ya es autótrofo, es decir, cuando ese individuo crece y cumple todas sus etapas de desarrollo y llega un individuo adulto y se reproduce y mantiene una población viable. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo pueden haber visto con estos cambios climáticos, como hay especies que florecen en épocas que no son. ¿Y cómo pasó? Bueno, porque se indujo el proceso de la floración, sin embargo se mueren todas esas flores. ¿Por qué? Porque después viene un invierno, o porque las condiciones no son, o sea, porque el proceso ocurrió en un momento donde no era el adecuado. Es lo mismo con la germinación, es decir, ocurre la germinación, pero, por ejemplo, que en el invierno haya habido una lluvia, pum, y aumentó un poco las temperaturas, unos días lindos, chum, germina. Sin embargo, ahora viene el invierno, y si vienen días fríos, esas plántulas no tienen la capacidad de responder a esas bajas temperaturas y se mueren. Entonces, la dormición es un mecanismo que tienen muchas especies que les permite no germinar en momentos que no sean los adecuados para el crecimiento de las plántulas. ¿Está bien? O sea, sí están los requisitos, los requerimientos para que germine, pero no para que crezca la planta. Bueno, entonces fíjense que acá en este esquemita tenemos las semillas, si hay germinación, o sea, si están las condiciones, va a dar origen a la plántula, mientras que la dormición lo que hace es impedir que eso ocurra. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguien diga? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Simplemente es como un concepto, donde el concepto de dormición, que es un bloqueo interno propio de las semillas, que impide la germinación aun cuando las semillas se incuben en las condiciones adecuadas para esa especie. ¿Sí? Acuérdense que las condiciones, los requisitos, son especie dependientes. No todas las especies necesitan la misma temperatura, la misma cantidad de luz, cada una es particular. Bueno, nosotros podemos clasificar a la dormición en dormición primaria y en dormición secundaria. La primaria es la que presentan las semillas al momento de la dispersión, es decir, las semillas ya se dispersan dormidas. Es decir, que no importa qué es lo que pase en el ambiente, están dormidas. Aparece al comienzo del desarrollo, impidiendo que una vez alcanzada la maduración se produzca la germinación antes de la dispersión. ¿Sí? O sea, no hay un brotado en primer lugar, ni tampoco cuando se dispersa tampoco germina, salvo que aparezcan determinados factores o condiciones que hagan que salgan de este estado de dormición. Mientras que la dormición secundaria, las semillas pueden ser inducidas a dormir, es decir, se dispersan despiertas, ¿sí? Podrían germinar, pero de repente en algún momento no están las condiciones adecuadas, y lo que ocurre es que esas condiciones ambientales inducen a que se duerma, ¿sí? A que no germine. Entonces es la inducida en algún momento luego de la dispersión, se induce cuando una semilla sin dormición primaria no percibe las semillas externas adecuadas para la germinación y entra en dormición. ¿Sí? O sea, está vinculada a las condiciones ambientales, es decir, se dispersa despierta. No ocurren los factores, o no hay la combinación de factores que necesita para germinar, cambian las condiciones ambientales, y estas nuevas condiciones ambientales lo que hacen es inducirlas a que se duerman, que evitan que germinen en un momento que ya no es el adecuado. O sea, cuando era el adecuado, no se dio la combinación de factores para germinar, no germinó y se durmió, y esa dormición, ese entrado en este estado de dormición le permite que no germine en el momento que no es. O sea, tiene que volver a esperar que vengan de nuevo las condiciones adecuadas y salga de ese estado y germine. Bueno. Dentro de la dormición primaria, ustedes pueden también leer en algunos libros que se habla de dormición impuesta por el embrión, entonces, que es el embrión el que no es capaz de germinar, ¿sí?
pero si uno le saca si a uno lo aísla del resto de las estructuras puede germinar, y otro que es dormición impuesta por las cubiertas, perdón, impuesto por el embrión, es que aun cuando uno lo saca al embrión de las cubiertas y lo pone a germinar, tampoco germina, es decir, el embrión es el que está dormido. Y otros casos son los de dormición impuestas por las cubiertas, donde la semilla entera no es capaz de germinar, pero si uno saca el embrión de esas cubiertas y lo pone a germinar, germina. Yo particularmente me guío con la clasificación hay un libro muy famoso de semillas, que está escrito por Carol Baskin y por su marido, donde se clasifican a la dormición primaria en física, morfológica, fisiológica, morfofisiológica, o sea, combinación de morfológica y física, y combinada entre física y fisiológica. Son 5 tipos de dormición. Acá esto después además lo van a hacer en el práctico, así que lo tienen en el audio del año pasado. La física lo que tiene es claramente una dormición impuesta por las cubiertas, es decir, la cubierta seminal es la que no permite que el ingreso del agua. Entonces lo que tiene que ocurrir es que, ¿cómo es el método? Es que se remueva un poquito esa cubierta de la semilla, de tal manera que puede ingresar el agua. Sí, a veces se usa también ácidos o calor, y en la naturaleza estas especies salen de esta dormición a través del fuego, de la flora microbiana, por acción de herbívoros, por altas temperaturas, bueno, por temperaturas alternas. La morfológica, lo que ocurre es que los embriones se dispersan rudimentariamente, son muy chiquititos, o están pocos desarrollados. Entonces, no pueden germinar porque el embrión no está desarrollado. Entonces tienen que ocurrir, por ejemplo, la estratificación, que es ponerlas a temperaturas determinadas, que pueden ser frías o cálidas, dependiendo del ambiente de donde vengan, que les permita a ese embrión que termine de crecer y recién germine. ¿Sí? Es decir, estas semillas uno podría decir, se dispersan en un momento que no es el adecuado para germinar. Entonces, como el embrión está inmaduro, lo que ocurre es que durante todo ese plazo, si ocurren las temperaturas que necesita, va a terminar de desarrollarse, y ya cuando aparece el momento adecuado para el establecimiento de una plántula, ya germina porque creció el embrión. También hay aplicación, por ejemplo, de hormonas, ¿no? La fisiológica es la más típica y es la más común. La mayoría de las especies tienen este tipo de dormición, si es que las tienen. Y lo que ocurre es que se debe a un bajo potencial de crecimiento del embrión, ¿sí? O de las estructuras que cubren al embrión, pero no se refiere al endosperma, no a la cubierta seminal. Cuando hablamos de cubierta seminal, solo hablamos de dormición física, cubierta seminal. Cuando hablamos de que no germina porque el embrión no tiene la capacidad de empujar y salir, ¿sí? O el endosperma o los tejidos que recubren internamente al embrión, ahí hablamos de dormición fisiológica. ¿Sí? Entonces hay distintos métodos, por ejemplo la posmaduración, y entonces acá fíjense en esta figura lo que les muestra es como semillas que no están dormidas son círculos cerrados. Fíjense entonces, como decíamos, cuando están despiertas germinan en un amplio rango de temperaturas. Cuando estaban dormidas, pero se las dejó posmadurar, es decir, posmadurar en general se las deja un tiempo a temperaturas adecuadas, y las semillas terminan como de madurar, y entonces ya están listas, y fíjense que sigue más o menos el mismo patrón de las no dormidas. Y cuando cuando la posmaduración es incompleta o no están posmaduradas, fíjense cómo pueden germinar en un rango más chiquito. Y acá cuando está dormida, fíjense que solamente germina a una temperatura y no germina nada más. ¿Sí? Bueno, los tratamientos son esos: se las deja posmadurar, o se las estratifica en frío, se las pone a temperatura fría. Fíjense acá, esto es para el roble pedín, como las semillas recién colectadas no germinan cuando se les pone giberelina, sí, y como cuando se las estratifica también. Bueno, la morfofisiológica dijimos que era la combinada entre fisiológica y morfológica, es decir, se dispersa con embriones inmaduros o pequeños o rudimentarios, pero además tiene dormición fisiológica, es decir, el embrión no tiene la fuerza suficiente, no tiene el potencial de crecimiento para poder salir. Entonces acá, ¿cómo va a ser el método de salida? Este es un trabajo que nosotros hicimos hace un año con la yerba mate y con las otras ILEX,
y entonces estuvimos mirando qué era lo que le pasaba, y acá fíjense, siempre me encanta mostrar esta foto porque fíjense acá cómo estaba, si se ponen a la primera y miran, cuando yo les decía el embrión con forma de corazón, fíjense ahí si lo miran, cómo tiene forma de corazón, y después cuando nosotros lo pusimos a estratificar en calor, porque también acuérdense que dónde las pongamos va a depender de dónde vengan, entonces hay que estudiar los ambientes de dónde vienen y entender cómo es toda la fenología y cómo son las especies. Entonces fíjense cómo después de la estratificación, cómo se vio que crecían esos embriones. Y entonces, bueno, también puede haber, como es una combinación de morfológica y fisiológica, es una combinación de los factores que hacen salir de ambas tipos de dormición, y entonces hay que ver cuál es la mejor combinación y cómo van ocurriendo. Y también es muy interesante saber si salen de los dos tipos de dormición en forma simultánea, o primero salen de una y después de la otra. La verdad que es súper interesante. Bueno, de la dormición secundaria, ¿qué tenemos? Dijimos entonces que estaba inducido, es decir, que estas semillas se dispersan sin dormición primaria, o sea, pueden germinar si se dan las condiciones, pero si eso no ocurre y perciben otra combinación de factores, lo que ocurre es que se duermen, ¿sí? Por ejemplo, que pueden inducir factores de estrés como la incubación a altas temperaturas o con niveles subóptimos de oxígeno. O sea, dependiendo de qué especie sea, se va a inducir bajo determinada combinación de factores. Cuando salen, cuando de nuevo vuelven a haber otra combinación de factores que les permite salir. Entonces fíjense que acá es como que tenemos las semillas no dormidas, que así se dispersan, pueden entrar en una etapa de una dormición condicionada, inclusive pueden pasar a dormirse completamente y después nuevamente pueden estar en una dormición condicionada y volverse no dormir. ¿Sí? Entonces acuérdense que la dormición secundaria está inducida, entonces entran y salen de esos estados, ¿sí? Hasta que terminan o hasta que te mueren. En esta figura lo que tenemos, fíjense que son niveles de dormición en función de las estaciones del año, y lo que tenemos es, cuando se dispersa, fíjense que, acá hay una combinación de dormición primaria y secundaria, entonces fíjense que lo que nos está mostrando es cómo se dispersan con un alto nivel de dormición, acá, cómo a medida que va pasando los meses, ¿sí? Se dispersa en otoño. Las condiciones se dispersa dormida. A medida que va avanzando el tiempo, esa combinación de factores que va ocurriendo, a medida que van avanzando las estaciones, ¿sí? Ustedes saben que va cambiando el fotoperíodo, va cambiando la temperatura, cómo, fíjense, lo que nos representa acá es cómo va bajando el nivel de dormición. ¿Dónde ocurre la germinación? En primavera. Y entonces el nivel de dormición es lo más bajo posible, porque acá están todas las condiciones adecuadas para el establecimiento de una plántula. Cuando pasa ese periodo de la primavera, ¿qué es lo que pasa? Aquellas semillas que quedaron en el banco de semillas sin germinar, empiezan a percibir nuevamente otra combinación de factores ambientales que vuelve, y fíjense acá, entonces, ¿qué inducen? Una dormición secundaria. Acá salían con dormición primaria de la planta madre, se despertaban, germinaban, un conjunto, una cantidad de semillas, ¿y qué es lo que pasó acá? Cuando cambiaron las condiciones, se indujo dormición secundaria, vuelve la primavera, vuelve a disminuir, ¿sí? Y es así como cíclico. Lo último que quiero que veamos, que esto para las clases del año pasado ya la tenían, esto ya estaba en otra clase que me parece que era anterior a la de germinación, estaba en la primera, en la de crecimiento y desarrollo, que yo no se los di la primera clase, es un concepto bien importante que ustedes tienen que manejar y que se maneja, es la duración de las fases del desarrollo. Ahora lo vamos a ver para germinación, pero después también lo vamos a ver, por ejemplo, para floración. Entonces, cada etapa fenológica, hay algunos procesos del desarrollo, del crecimiento y desarrollo, que van a tener o durar un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos acá ver en este esquema es decir, y ese tiempo está asociado, por ejemplo, a las estaciones del año, esto que recién veíamos, cómo germina en un determinado momento y cómo no. Entonces,
cada proceso, cada etapa va teniendo, o sea, o por ejemplo cuando ocurre floración, cuando veamos floración, ¿sí? ¿Por qué no florecen todo el año? ¿Sí? Porque hay momentos, qué es lo que está percibiendo esas plantas que les permite desencadenar un proceso. Entonces acá mirando la germinación tendríamos la semilla, este proceso de germinación, ¿sí? Fíjense, después acá ocurre un tiempo, desde que de la semilla hasta que germina, tenemos un periodo de emergencia a floración, ¿sí? O sea, desde que sale la plántula hasta que tiene la capacidad de florecer, y después de floración, bueno, esto es para el caso de una arveja, al momento floración a cosecha, ¿sí? O sea, cada una de esas etapas va teniendo dura una determinada cantidad de tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa cantidad de tiempo va a depender de estos factores ambientales que nosotros estamos hablando. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para comparar o para saber cuándo va a ocurrir ese proceso o en qué tiempo? Según la combinación del ambiente, ¿cómo podemos predecir si va a ocurrir o no y en qué tiempo? Aparece un concepto muy importante de la fisiología, que es el de los tiempos fisiológicos. Un tiempo fisiológico, por ejemplo, es un tiempo térmico o un tiempo hídrico, y vamos a ver que, bueno, para obtener mediciones del tiempo que puedan extrapolarse a otras zonas o épocas del año, o a distintas especies, o a distintas poblaciones, con distintas temperaturas o disponibilidades hídricas, se usa lo que se conoce como tiempo térmico o tiempo hídrico, es decir, tiempo fisiológico. Eso de nosotros calcular esta nueva variable de tiempo fisiológico nos permite eso, comparar qué es lo que le pasa a especies, a semillas, por ejemplo, en este caso de germinación, que vienen de distintas poblaciones, pero en cada una de esas poblaciones, de cada uno de esos sitios, tienen distinta combinación de factores, ¿sí? Entonces, el que nosotros podamos establecer los tiempos fisiológicos nos permite independizarnos particularmente de esa condición donde está y poder comparar entre especies o entre zonas, ¿sí? Bueno, entonces, esto, si escucharon el video anterior, entonces, ¿qué es lo que teníamos? Nosotros teníamos que si nosotros miramos el tiempo cronológico, lo que hacemos es contar cuántos días demora en pasar tal cosa. Fíjense que en esta figura nosotros tenemos el tiempo y la temperatura, ¿sí? O sea, como si estamos mirando, por ejemplo, la germinación o cualquier proceso, porque acá no está representado nadie en particular, ¿sí? Pero fíjense que uno diría, bueno, ¿qué es lo que pasa en función del tiempo para este proceso que está representado en azul? Cuando hay bajas temperaturas se demora mucho tiempo, ¿sí? Fíjense que acá los días van para acá en aumento, se demora mucho tiempo, y a medida que empieza a aumentar la temperatura, llega un momento donde el tiempo es mínimo. Ese es el tiempo óptimo, donde el proceso ocurre con menor tiempo. Y después, ¿qué es lo que ocurre acá? Si seguimos aumentando, vuelve a aumentar. Esta es la típica respuesta que ya vimos para otros procesos, como es la respuesta de un proceso a la temperatura, ¿sí? Entonces, si nosotros representamos esto mismo en la tasa, es decir, la inversa de eso, la inversa del tiempo, nos da la tasa, es 1 sobre el tiempo. Se linealiza, esta curva se linealiza. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es esta curva de acá está representada por esta recta, y esta parte de acá está representada de esta manera. Y el tiempo y la temperatura óptima, fíjense que está acá, ¿sí? Porque es donde se cruzan esas dos curvas, ahí se establece la temperatura óptima. Es decir, fíjense que son inversas, ¿no? O sea que si acá el menor está acá, en la tasa el menor está acá. ¿Está bien? Entonces, lo que sabemos es que la pendiente de esta recta es lo que se conoce es 1 sobre el tiempo térmico. ¿Qué es el tiempo térmico entonces? Es lo que cuenta o lo que considera el tiempo térmico, porque estamos hablando de temperatura, no solo cuenta los días, o sea, cuántos días se demora en ocurrir este proceso, sino lo que hace es decir, cuenta cuánta temperatura se acumula en el tiempo para que ocurra. Es decir, si ese proceso está netamente relacionado con la temperatura, ¿sí? Lo que hace es decir, bueno, ¿cuántos grados centígrados tiene que acumular para que ocurra ese proceso?
Ese es el concepto. Entonces, la unidad es grados días, ¿sí? Porque acumula temperatura. ¿Cómo es esa ecuación? O sea, ¿cómo está representada? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es, o sea, sigamos acá, ¿cuánta temperatura se acumula en un día? Se va a acumular la diferencia entre la temperatura del día, o sea, del ambiente donde esté la semilla, menos la temperatura base para esa especie. ¿Sí? La temperatura base es una temperatura que uno estima o calcula para cada uno de esos lotes de semillas que uno tiene. Y es como que las caracteriza. Entonces, esto después lo van a ver en el práctico, van a hacer ejercicios, ya van a ver que no es tan complicado como parece acá, porque esto es una fórmula matemática. Pero, entonces, ¿qué es la temperatura base? La temperatura a partir de la cual la planta o semilla avanza en su estado de desarrollo. Es decir, es como una temperatura mínima, fíjense de acá, si nosotros proyectamos una temperatura mínima, que necesitan para que se desencadene ese proceso. Si nosotros tenemos en el ambiente temperaturas menores a esa, no ocurre, no se empieza a desencadenar el proceso. Es decir, si esto estuviéramos mirando la germinación, y la temperatura base para la germinación son 5 grados, si en el ambiente hacen 3 grados, 0 grados, pues no va a ocurrir la germinación, ni siquiera va a empezar el proceso. Cuando empiecen a hacer temperaturas en el ambiente de 5 grados o más, entonces el proceso de germinación se va a desencadenar. Esa es la temperatura base, es la mínima a partir de la cual el proceso va a empezar a ocurrir. ¿Dónde va a ser el tiempo? ¿Dónde va a ocurrir el menor tiempo? En la óptima. ¿Sí? Cuando estemos en la temperatura óptima se va a demorar lo menos posible, ¿sí? O se van a germinar todas las semillas. Es decir, si yo les digo, las semillas necesitan 5 grados para germinar, la temperatura base, a partir de la base, ¿las ponemos a 0 germinan? Me contestan, no. Las ponemos a 5 y bueno, va a empezar, porque está ahí, pero imagínense todo el tiempo que se va a demorar, fíjense si no, extrapólenlo acá. Se va a demorar un montón de tiempo, porque hasta que acumule la temperatura que necesita, que es el tiempo térmico, va a pasar mucho. Pero si la ponen a 20 grados, la diferencia entre 20 grados y 5 son 15 grados, entonces va a acumular, va a juntar en poco tiempo muchos grados día y va a poder germinar. Ese es más o menos el concepto. Entonces, el tiempo térmico, o sea, esta unidad de acumulación de temperatura para que ocurra el proceso, va a ser igual a la temperatura del ambiente menos la temperatura base por el tiempo de germinación. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, cuanto mayor temperatura, más rápido, o sea, más diferencia va a haber con el tiempo base, y entonces menos tiempo se va a demorar en germinar. Este valor de tiempo térmico es lo que se estima o se calcula para un lote de semillas o para una población, y es lo que se puede comparar entre distintas especies, ¿sí? O entre distintas poblaciones. Esa es la ventaja que tiene, que se independizan de la temperatura específica, o sea, es un parámetro particular que permite comparar, porque ese parámetro es bastante estable, es decir, no está variando. Uno dice, bueno, esta población tiene un tiempo térmico de tal, y entonces uno lo compara. Y entonces, sabiendo eso, uno puede decir, si tiene un tiempo térmico de 100 grados días, y la temperatura del ambiente es 30, y la temperatura base es 5, ¿en cuánto tiempo yo voy a tener mi cultivo? Estos parámetros son muy importantes para los agrónomos, por ejemplo, porque les permite estimar cuándo va a ser la emergencia de plántulas, cuándo van a llegar a floración, cuándo es el momento de cosecha. Porque estimando este parámetro, este tiempo fisiológico, pueden predecir, en función del ambiente, de cómo se viene la temporada, cuánto tiempo se va a demorar en pasar cada una de esas etapas. Eso es lo que tenemos que entender con estos tiempos fisiológicos. Bueno, ¿cuál es la ventaja entonces de esto que veníamos diciendo? Que tienen definir la duración de una fase fenológica en función del tiempo térmico, en lugar de un tiempo cronológico, reside en que la duración de una determinada fase, medida en tiempo cronológico, depende de la temperatura. O sea, se va a demorar más o menos, esto es lo que veíamos ahí, perdón. Esto es lo que veíamos recién. Se va a demorar más o menos, depende a qué temperatura esté. Por eso es que depende cronológicamente de la temperatura. Mientras que, pero medida en tiempo térmico es relativamente estable. O sea, ya no importa la temperatura porque ya la calculamos, es un parámetro propio de esa población o de esa fracción de la población que yo estoy estudiando, y entonces ya es un valor independiente que me permite, con base en eso,
y sabiendo su temperatura base, podemos estimar en qué tiempo va a desarrollar. El tiempo térmico que define una fase de desarrollo es fijo para condiciones de fotoperiodo conocidas y amplias condiciones de disponibilidad de agua y nutrientes. Por supuesto, cuando nosotros estamos mirando acá y estamos mirando tiempo térmico, asumimos que todo el resto que tenemos que es necesario para que ocurran los procesos, tienen que estar, ¿no es cierto? Es decir, si yo quiero saber cuál es el tiempo térmico para la germinación de semillas, pues bueno, asumimos que no hay limitante de agua, que no hay limitante por ejemplo, si después de emergencia quiero ver hasta floración, de que no hay limitantes por nutrientes. O sea, cuando estamos mirando una cosa, se asume que eso se respeta y eso es así, mientras todo el resto de los otros factores que también van a ser importantes estén todos constantes y no sean limitantes, porque si no ya estamos en problemas, ¿sí? Bueno, ¿cómo se calcula la temperatura base? Uno lo que hace es, hace lo que recién les decía, la inversa del tiempo que demora en germinar. Fíjense que se les hace una recta y cuando uno extrapola al eje de las X a la temperatura, ahí le sale la temperatura base, ¿sí? Es donde corten cero. Digamos, en esa temperatura, a partir de esa temperatura recién ocurre el proceso. Se desencadena el proceso. Bueno, y acá nada, era mostrarles un ejemplo de un trabajo que hicimos hace mucho tiempo bueno, no sé si hace mucho tiempo, para especies de lipia y de aloisia, y entonces miramos cómo era para cada una de estas especies, cómo era si la poníamos a temperaturas constantes o alternantes. Acá está cómo es el porcentaje de germinación a temperatura constante y alternante, y fíjense cómo cada una de las especies tiene una respuesta distinta a los dos regímenes de temperatura, y después calculamos cómo era estos parámetros, tanto la temperatura base como óptima y como máxima, y el tiempo térmico, y miramos qué pasaba si en realidad las semillas están sometidas o estuviesen sometidas a temperatura constante o a temperatura alternante, y cómo eso varía. Fíjense que acá en este esquemita, en esta figura, yo les marqué cuál sería la temperatura base en esta, cuál sería la temperatura óptima y cuál sería la temperatura máxima, ¿sí? A estas tres temperaturas se las conoce como temperaturas cardinales, ¿sí? Es como el rango, es el máximo y el mínimo en donde una especie puede germinar, ¿sí? Entonces fíjense que para esta lipia está entre 5 y 45 o 43 grados, ¿sí? Ese es el rango de temperatura en el cual puede germinar. Eso se llama temperaturas cardinales. Y lo último, o sea, para terminar, es lo mismo, pero para, si uno quisiera saber cuál es el tiempo hídrico. Es decir, si nosotros dijimos que fundamentalmente para que germinen las semillas necesitamos temperatura y agua, además de oxígeno, por supuesto, nosotros también podemos modelar y mirar qué es lo que pasa, cómo es ese tiempo hídrico que necesitan para germinar. Esto llevado al campo, ustedes deberían pensar, bueno, ¿cuánta lluvia, cuántas precipitaciones o cuánta agua tiene que acumular ese suelo para que se desencadene la germinación? ¿Sí? Es lo mismo, es un tiempo hídrico. Quizás en el tiempo hídrico es más difícil porque lo que se acumula son megapascales o unidades hídricas en función con el tiempo. En la temperatura es más fácil porque uno dice, bueno, ¿cuánta temperatura acumula en el tiempo? En función del tiempo, entonces suena más lógico. En el caso del hídrico es un poco más difícil porque son unidades hídricas y nuestra unidad hídrica es el megapascal, entonces a veces es medio confuso, pero es la idea, el concepto es el mismo, es decir, cuántas unidades hídricas tiene que acumular para que se desencadene la germinación. Y entonces también acá nuevamente tenemos el tiempo hídrico para que germine todo ese lote de germinación, para que germine todo el lote de semillas, perdón, y ¿qué va a hacer? El potencial agua del suelo, o sea, qué potencial agua tiene ese suelo o ese sustrato, menos el potencial agua base, que de nuevo uno lo tiene que calcular para cada lote de semillas con el que está trabajando, por el tiempo que demora en germinar, ¿sí? Y entonces acá está representado como, fíjense acá cómo está representado para distintas fracciones de la población de semillas. Entonces uno dice, bueno, si el 90%, fíjense acá está la tasa, entonces cómo estaría representado, cómo es la tasa de germinación para cada una de esas fracciones de la población en función del potencial. ¿Sí? Digo, esto no se lo tienen que estudiar, lo que a mí me interesa es que ustedes tengan el concepto, que es muy importante, el concepto de lo que es un tiempo fisiológico. Porque, por ejemplo, o sea, en germinación funciona,
o sea, digamos, es importante el tiempo fisiológico y también lo es, por ejemplo, para la floración. ¿Sí? Es muy importante para floración tener presente cómo es para algunas especies, cómo algunas especies necesitan acumular determinada cantidad de horas luz, por ejemplo, o de temperaturas para que se desencadene ese proceso. En la germinación, mientras también ocurre lo mismo de decir, bueno, está involucrado un tiempo fisiológico donde no es solamente, o sea, si miramos el tiempo cronológico es eso, tenemos que contar y está dependiendo de que eso ocurra según la temperatura en la que yo las pongo. ¿Está bien? Bueno, listo, creo que no hay más. No hay más. ¿Preguntas? Esto igual en el Power del año pasado, en el video está largo y además les doy bastante más explicaciones que también se las voy a retomar cuando veamos esto que yo les decía del control de todos los procesos de crecimiento y desarrollo. Está bastante más largo, igual lo pueden leer del libro, pero bueno, hoy les di el pantallazo más importante, lo que es germinación y dormición. ¿Preguntas o algo que quieran preguntar? ¿No? Profe, Sí. en el caso de la temperatura para la germinación, ¿es distinta si hablamos del ambiente y del suelo? Por ejemplo, si intentamos germinarla, por ejemplo, en agua y en el suelo. Bueno, en el agua sola no, digamos, ¿no? Porque No, uno lo que a ver, hay dos cosas ahí. Siempre para germinar uno las pone en algún sustrato porque vos fíjate que necesitan agua, necesitan oxígeno. Entonces uno las pone en algún sustrato, que puede ser suelo, que puede ser, no sé, arena, puede ser papel de filtro, puede ser algodón, ese es el sustrato. Y entonces la temperatura en general, digamos, hay como una correlación entre la temperatura del ambiente y la temperatura que tiene el suelo, aunque no necesariamente es así. ¿Qué quiero decir? Cuando uno pone a germinar, dice, bueno, ¿y cómo en el momento en que se dispersan las semillas y llegan al suelo y germinan naturalmente? Una de las cosas que los que trabajamos en semillas es muy importante, y a los que alguna vez les guste hacer eso, es siempre mirar cómo es la emergencia natural, es decir, qué es lo que pasa en el campo y en qué época del año y cómo son las temperaturas de esa época. El problema que se tiene en general, Anabel, es que uno no tiene las temperaturas del suelo, salvo que vaya y lo mida. ¿Sí? O sea, que uno haga una curva de temperaturas a la mañana, a la tarde y a la noche para ver cómo es el suelo. Seguro que el suelo tiene una temperatura distinta y la ampliación térmica es distinta. Es decir, el suelo va siguiendo la variación de la temperatura del aire, pero va desfasada, ¿sí? O sea, no es lo mismo, si no vayan y toquen el suelo y miren cómo es esa dinámica, no es lo mismo. Siempre hay ese problema y en general los buenos trabajos lo que hacen es tener medida la temperatura del suelo, porque la semilla lo que está percibiendo es la temperatura del suelo o del medio donde uno los pone. Cuando uno hace experimentos de germinación en laboratorio, uno los pone en cámaras que están a esa temperatura. Y esas semillas están percibiendo esa temperatura porque uno los pone sobre papel y los pone en cajita y los pone a una temperatura. Entonces esas semillas están percibiendo esa temperatura a la que yo los pongo. Ahora, en el campo la cosa es distinta. Uno a veces tiene una temperatura del ambiente, porque uno dice, bueno, che, no sé, son las semillas que germinan en cachi. Bueno, ¿cómo son las temperaturas de cachi en el momento en que germina? Y uno tiene las del aire, no tiene las del suelo. Si uno lo hiciera de manera correcta, debería ir y medir en ese ambiente la temperatura del suelo, pero más o menos la del aire generalmente ayuda. ¿Está bien? Y no en agua, porque necesitan oxígeno. ¿Sí? Es decir, uno tira la semilla dentro del agua y no es que va a germinar. Profe, y por ejemplo, cuando uno pone granos, bueno, por ejemplo, quinoa, y le salen como esas raicitas en el agua, ¿eso no sería como germinación? Sí, digamos, lo que puede ocurrir es,
a ver, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? No sé en qué ejemplo me estás dando, si vos decís, bueno, pongo un vaso de agua, tiro, las semillas se caen y germinan ahí. Puede ocurrir eso porque uno dice, bueno, la imbibición es un proceso de directo, digamos, ¿no? Esto que decíamos de que hay una diferencia de agua, pero en general, por ejemplo, si las semillas están flotando, están recibiendo oxígeno, o se puede disparar la emergencia de la radícula en la medida en que esa agua no esté, o sea, que dentro de la semilla todavía haya oxígeno, porque las semillas esas empiezan a respirar. ¿Sí? Entonces, algo que tengan mecanismos particulares, que sean especies, que les permite, después esa emergencia, o sea, uno puede llegar a ver una radícula, pero eso no va a dar origen a una planta ni nada, ¿sí? Porque necesitan oxígeno. ¿Está bien? O sea, el proceso de imbibición seguro puede ocurrir cuando están completamente en agua, ¿sí? Pero después todo lo que sea crecimiento ya no, porque necesitan oxígeno, salvo que tengan mecanismos particulares que les permita utilizar oxígeno de otra manera, ¿sí? Probablemente si vos ves que emerge, o sea, si vos viste que vos pones la quinoa y que germina, o sea, que ves radícula, bueno, probablemente, digamos, el oxígeno interno le permitió que emerja la radícula, pero ahí termina. ¿Sí? Porque después necesita respirar. ¿Ah, Anabel? Sí, profe, gracias. Digamos, a ver, ¿qué es lo que tiene que quedar? Que si ustedes quieren poner, o sea, si uno quiere estudiar la germinación, no se pongan a meter todas las semillas dentro del agua, pónganla, no sé, agarren bandejitas de comida que no les sirva, pónganle, por ejemplo, papel de cocina, varias capas, o pónganle abajo un poquito de algodón para que no se les sequen, porque el tema es que si las semillas, como yo les decía, la semilla se va equilibrando, entonces si uno le pone agua, después le quita el agua, después la semilla pierde, absorbe, pierde, absorbe, pierde, absorbe, bueno, se termina muriendo, ¿no? Si uno deja una caja abierta, le pone agua y no la sigue regando para que germine, lo más probable es que empiece el proceso, o sea, que se embeba y después ya pierde agua y no tiene agua para seguir absorbiendo y seguir, o sea, que termine de salir la radícula y crezca. Entonces, si uno quiere hacer el método o el mecanismo es buscar un recipiente, ponerle papel o ponerle arena, ponerle la suficiente cantidad de agua para que no tenga agua, o sea, a veces uno toca y cuando se le sale mojado el dedo es que está en agua suficiente, no inundarla para evitar por las dudas tener un problema de oxígeno. Aún así puede ser que germine, como vos planteabas, Anabel, pero bueno, en el estándar uno no se va a poner en esos límites, sino que va a poner agua suficiente, en una buena temperatura, que es la que uno en general no conoce, por eso es que se estudia, y bueno, con oxígeno. Digamos, la germinación en anoxia no es lo común. ¿Está? Seguro que hay especies que pueden germinar, que están en zonas inundadas, pero tienen un mecanismo particular. Eso es lo que siempre hay que tener presente. Que cuando hablemos de germinación no es que tírenlas al agua, como necesitan agua, bueno, las vamos a tirar al agua, no. O sea, puede haber, y por supuesto que las hay, porque en el mundo hay tantas especies, en tantos ambientes distintos, que era lo que siempre hablamos, que hay plantas que a lo largo de la historia evolutiva desarrollaron, o la selección seleccionó plantas que tenían un mecanismo que les permitía ser exitosas en esos ambientes. Por ejemplo, germinar en ambientes inundados, pero tienen un mecanismo particular. ¿Tá? Es decir, si yo voy y tiro un poroto en una zona llena de agua, probablemente no germine. O puede haber, si tiro 100 porotos, puede haber un poroto que germine, uno, pero no la población. ¿Se entiende? Por eso en semillas siempre es importante tener presente que nosotros estamos hablando de una población de semillas. Cada una de esas semillas es un individuo potencial, con lo cual tiene sus particularidades, porque no es lo mismo una semilla que se formó en un fruto en la base de la planta o en el ápice de la planta, porque de nuevo, si volvemos a pensar
cómo es todo el transporte de nutrientes a lo largo de una planta y cómo se distribuyen, pues no es lo mismo, por ejemplo, si la fuente está viniendo en el mismo ortóstico y ahí está el fruto y llegan los nutrientes de ahí, a que si está en otro lado y no sé qué más. Obviamente los nutrientes que les lleguen sean menores, y eso va a afectar a un montón de características de esa semilla o de esos frutos. Hay una competencia por los recursos entre frutos y dentro de cada fruto entre semillas. ¿Sí? Entonces, cuando uno estudia germinación, está estudiando a nivel de población, a nivel de ese conjunto de semillas que vinieron de distintas plantas y dentro de las plantas de distintos frutos, con una gran variabilidad en la respuesta. ¿Sí? Porque es como si nosotros estuviéramos viendo cómo es la respuesta individual de cada uno de nosotros a algo. Es lo mismo, nada más que llevado a semillas. ¿Está bien? Y en todos los procesos es lo mismo, por supuesto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos fotosíntesis? Decíamos, bueno, en función del canopeo y en función del área foliar, y eso va a depender de cada una de las plantas, y va a depender de la planta vecina, y va a depender, va a variar en función de cómo es la arquitectura de esa planta, de la cantidad de hojas que tenga, del índice de área foliar y todo eso. ¿Sí? Creo que ya me fui para cualquier lado, pero bueno. Lo que quería que entiendan es que es un conjunto. Por eso cuando decíamos que la dormición no es el todo o la nada, no es que están todos dormidos, porque no. Hay especies que se caracterizan por tener determinados tipos de dormiciones. Por ejemplo, las leguminosas se caracterizan por tener especies con semillas con dormición física, es decir, que la cubierta es dura, entonces van a ver que hay que lijarlas, o hay que ponerlas en ácido sulfúrico, o hay que cortarles un poquito la cubierta. En general, pero hay un montón de especies de leguminosas que no tienen ningún tipo de dormición, e inclusive en las que tienen dormición, hay semillas que están más despiertas, o sea, uno pone a decir, bueno, a ver, vamos a ver si tiene dormición. ¿Cómo hacemos? Bueno, ponela a germinar, ponela en todas las condiciones adecuadas, de agua, de oxígeno y de temperatura, y si no germina, y entonces ahí se empieza a decir, esta especie, esta familia se caracteriza, entonces puede ser que tenga, veamos si se embebe, porque como tiene cubiertas impermeables, bueno, y entonces ahí empieza todo ese estudio de decir cómo es la dormición, pero cuando uno pone, puede ser que por ejemplo, que uno ponga 100 semillas a germinar, puede ser que 5 germinen, entonces, no tiene dormición, no, sí tiene, porque en 100 semillas 5 germinaron, es decir, 95 no. Entonces, esas 5, ¿qué significa? Que esas 5 estaban despiertas, que esas 5 tenían cubiertas que no eran tan impermeables, que podía entrar el agua, pero 95 restantes sí tenían. ¿Se entiende cómo uno estudia el tema de la germinación y el tema de la dormición? Es lo mismo cuando uno dice, en potenciales aguas muy bajos, germina el 5%. Bueno, pero ese 5% que germinó o no. Es decir, hubo un 5% de esa población que sí pudo germinar a esos contenidos tan bajos de agua. Y otros no, porque lo estamos mirando a nivel de la población de semillas que estamos estudiando. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. ¿Más preguntas? También tiene que ver con la temperatura, por ejemplo, también para el caso de que tengan la cubierta seminal dura, el agua caliente, por ejemplo, ¿es una forma de romper esa? Sí, ¿cómo sí. A veces sí. A ver, solo les voy a mostrar de nuevo, les voy a compartir. Nosotros hace un par de años, no sé si lo tuvieron al profesor Carlos Gómez en botánica,